Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a la asignatura de literatura infantil y su didáctica, que como bien sabéis utiliza la técnica Flip Classroom o aula invertida para la transmisión de sus contenidos. En el día de hoy vamos a centrarnos en el concepto de literatura infantil, concretamente en el cuento. En primer lugar, vamos a definir qué es la competencia literaria, también la experiencia lectora y conoceremos aspectos sobre el valor de la literatura infantil centrándonos en el rol del docente. A continuación definiremos qué es el cuento y cuáles son sus características principales, además de la anatomía del mismo y su tipología. Por último, realizaremos un pequeño debate virtual y conoceremos algunas herramientas digitales para conocer cómo están afectando las nuevas tecnologías al uso de la literatura infantil. La competencia literaria implica toda la actividad cognitiva de la lectura y mide el nivel de eficiencia del lector ante cualquier texto. De este modo, la enseñanza y el aprendizaje de la literatura deben tener unos objetivos que cumplan el logro de las competencias establecidas. Una enseñanza que busque que el alumno aprenda a leer, gozando de los libros y valorándolos. Es decir, hacer posible una experiencia personal con la lectura, que por su parte conllevará un conocimiento cultural muy variado, un análisis del mundo interior y la capacidad para interpretar la realidad exterior. También debemos saber que la competencia literaria interviene en varios factores, desde los lingüísticos a los psicológicos, pasando por factores culturales, sociales, históricos y, por supuesto, los literarios. De forma que debemos tener en cuenta la experiencia lectora, entendiendo como tal la que se produce en la etapa anterior al aprendizaje de la lectoescritura, en la que la literatura oral aporta una experiencia literaria que ayuda a formar un imaginario en el niño prelector. Son experiencias lectoras naturales que, si se complementan con otras desde el ámbito escolar y se organizan de acuerdo al momento en el que se van a producir, nos ayudará en la tarea de formar adultos y adultas lectoras y lectores en los que la competencia literaria ya se encuentre adquirida o en una situación futura pueda llegar a adquirirse fácilmente. A continuación vamos a hablar del valor educativo de la literatura, centrándonos en el rol del docente. El profesor debe asumir un concepto de la enseñanza de la literatura diferente al que ha prevalecido hasta hace unos años. Dicho concepto se basaría en cuatro pilares fundamentales, que son la defensa del atractivo de la literatura en sí misma, la aceptación de interpretaciones personales que cada receptor hace sobre la obra literaria, la concienciación sobre los valores formativos de la lectura y el trabajo simultáneo de lectura significativa y escritura significativa. Aunque han sido muchas las propuestas de interpretación de la naturaleza de literatura, algunas realizadas en los últimos años, afirman el valor educativo de la literatura, considerándola una vía privilegiada para acceder al conocimiento cultural y a la interpretación de las diversas formas de vida del hombre, y con ella a la identidad de cualquier colectivo. La literatura, como conjunto de historias, poemas, tradiciones, dramas, reflexiones, incluso tragedias, pensamientos, comedias, etcétera, hace posible la representación de nuestra identidad cultural a través del tiempo. La literatura es una forma de comunicación en la que se emplea un lenguaje especial, el literario, pero ¿cómo debemos entender la enseñanza de la literatura? Pues bien, aunque parezca obvio, los profesores tienen que formarse en literatura para poder enseñarla en los diferentes niveles educativos. Si estamos convencidos del papel de la literatura en el desarrollo de las capacidades de la persona, admitiremos que los textos se hacen hoy en día más necesarios que nunca, aunque solo sea para contrarrestar los efectos inmediatos que tienen los modernos medios de comunicación, un tema que hablaremos al finalizar la explicación de este contenido. Llegado a este punto, vamos a definir qué es el cuento, vamos a hablar de sus características principales, así como la anatomía y tipología del mismo. El cuento lo podemos definir como una narración breve de ficción que puede transmitirse tanto de forma oral como de forma escrita. Respecto a sus características principales, se caracteriza por su brevedad, porque puede transmitirse tanto de forma oral como de forma escrita, por la presencia de un narrador, que puede ser de varios tipos, según veremos más adelante, por un número muy bajo de personajes en el mismo, que presenta un conflicto central, una trama
sobre la que va tratando el cuento y que tiene un desenlace final. Ahora vamos a hablar de la anatomía del cuento. En primer lugar, hablaremos del título, que sirve no solo para interesar al lector, sino también para darle forma al cuento, crea un ambiente, sugiere un desenlace o introduce aspectos clave. El título de un relato puede ser clave para la comprensión del mismo, ya que a veces encierra un sentido en sí mismo. Además, puede resumir en pocas palabras el sentido final del relato. Respecto a las primeras líneas, debemos destacar que son de gran importancia y que cada palabra debe ser cuidadosamente sopesada. Es suficiente la primera línea en algunos cuentos para comprender la trama de la historia. En cuanto a la historia propiamente dicha, en el cuento está constituida por los sucesos que se narran. La trama del cuento puede ser de dos tipos: tradicional, que es directa y simple, y otras veces inexistente, es decir, la trama carece de importancia. Un tema puede ser desarrollado de manera narrativa desde muchas perspectivas. Aquí nos vamos a centrar en la trama narrativa, en la que se cuentan de forma ordenada una serie de sucesos que generalmente se caracterizan por tener una relación de causa-efecto, una trama descriptiva en la que se describen situaciones que rodean a la historia, como pueden ser el escenario, los personajes, etcétera, de una forma ordenada y secuencial. La trama argumentativa se caracteriza por una secuencia que se presenta a través de una serie de hipótesis que intentan solucionarse, y por último la trama conversacional, que es un intercambio comunicativo entre dos o más individuos o personajes que siguen una norma lingüística. Respecto al desenlace, los cuentos tradicionales suelen ser bastante sorpresivos. Desde la primera línea del cuento va dirigido a la culminación de este desenlace. Los personajes en el cuento se caracterizan por su número reducido y también porque las acciones son tan importantes como quien las ejecuta. Una de las características fundamentales de los personajes es su apariencia física, que suele ser bastante llamativa y atractiva para el público infantil. En cuanto al narrador, como explicamos previamente, es una de las características más importantes del cuento y podemos encontrar principalmente 4 tipos. El narrador omnisciente, que sería un narrador que está presente en todo momento en el diálogo entre el personaje y el lector, opinando sobre el texto e incluyéndose a sí mismo en el relato. En segundo lugar, tenemos el narrador semi-omnisciente, que es un narrador que se camufla en uno de los personajes, sobre los que opina y dialoga con el lector. Tenemos un tercer tipo de narrador, que sería objetivo, en el que este nos presenta los hechos sin entrometerse dentro de la lectura. Y por último tenemos el narrador que habla en primera persona, que suele ser normalmente uno de los personajes del relato y que, sin conocer la conciencia de los demás personajes, opina sobre sus acciones y las interpreta. En cuanto a la forma, puede predominar la narración o el diálogo, o pueden mezclarse ambos. La atmósfera hace referencia al espacio y al tiempo en el que tiene lugar la historia. Y por último vamos a hablar de la visión del mundo. En una obra literaria este aspecto siempre está presente, tanto de forma explícita como implícita, ya que forma parte del punto de vista del autor, que a su vez nos transmite la clase social en la que éste se encuentra. El cuento expone una visión fragmentaria de la realidad, aunque ese fragmentarismo no le impide ser global. Es decir, un cuento puede evocar a toda una generación o a toda una época. Ahora vamos a pasar a hablar sobre la tipología del cuento. Encontramos principalmente 4 tipos de cuentos, que son los que vamos a trabajar en esta asignatura, aunque hay más, pero nos vamos a centrar en estos, que son los que más nos interesan. En primer lugar, tenemos los cuentos con estructura de novela, en el que el interés del relato se centra tanto en los sucesos que componen la historia como en el desarrollo de la personalidad de los personajes. En este caso, se trata más bien de cuentos que de novelas cortas, por la característica que estas tienen, es decir, como hemos mencionado antes, brevedad, poco número de personajes, etc. Respecto a los cuentos episódicos, la acción no converge hacia un desenlace y los personajes permanecen intactos, es decir, no hay una evolución de su personalidad.
Este tipo de cuentos suele agruparse con otros y forman un volumen que sería un conjunto de cuentos. Respecto al álbum ilustrado, es uno de los cuentos más utilizados en la actualidad debido a sus características artísticas. Y es que en un álbum ilustrado las imágenes que aparecen tienen la misma importancia que el texto y este interactúa con las diferentes imágenes haciendo que tanto la imagen como el texto tengan un significado completo para el lector. Por último, vamos a hablar de los microrrelatos, que es una narración que contiene pocas palabras. Este tipo de textos suele recurrir a la elipsis para provocar sorpresa, es decir, elimina ciertos elementos del discurso sin que se pierda el significado final de la historia. Y por último vamos a hacer hincapié en la importancia del cuento. Y es que el cuento es básico para el desarrollo intelectual de los niños y niñas, sobre todo en edades tan tempranas como es la etapa de educación infantil. Al contarles un cuento despertamos su imaginación, su creatividad, el desarrollo y el aprendizaje. Estamos fomentando una serie de valores a través de los cuales aprenden nuevos conceptos y a relacionarse de una manera mucho más empática con su entorno. Algunos cuentos ayudan a los niños a aprender a resolver conflictos, a superar temores y, como hemos dicho antes, fomentan la creación de valores. Bueno, llegado a este punto ya conocemos todos los contenidos de este tema que trata sobre el cuento, como hemos visto previamente, así que ahora vamos a hacer una reflexión y es que las nuevas tecnologías de alguna manera han influido en la evolución del cuento. Entonces me gustaría que compartierais vuestra opinión y para ello he habilitado este código QR que os da acceso a la aplicación Kialo Edu, que es una página para fomentar el pensamiento crítico y qué mejor forma de hacerlo que a través de los debates. Por eso os invito a que participéis de forma activa en esta actividad online que os propongo, ya que me parece una alternativa muy interesante para trabajar a través del aula invertida y qué mejor que un debate en línea para fomentar el uso de las TICs. También os recomiendo que echéis un vistazo a esta página web que es TED Lessons, en la que encontramos recursos relacionados con la literatura infantil y con el cuento bastante interesantes y que nos van a servir de gran ayuda para la actividad que voy a proponer para realizar en el aula presencial en los próximos días. Así que os animo a trabajar y nos vemos en clase. Un saludo.